peso de prueba a un ángulo conocido, a 0 grados, a 180, a 90, ¿verdad? El ángulo que yo quiera yo. Ahí sí es el ángulo que yo quiera yo. Y registro ese valor. Y se realiza otra corrida ya con el peso de prueba colocado en el rotor. Y tomo una segunda vibración después de haber colocado el peso de prueba. ¿Qué puede suceder al colocar el peso de prueba, Fernando Alonso? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué puede suceder? Yo coloco el peso de prueba. El procedimiento para el balanceo en campo, el balanceo en un plano, ¿verdad? Yo voy a hacer el balanceo dinámico en campo. Entonces, primero coloco el equipo, ¿va? Segundo, hago la primera corrida y determino un valor inicial de la vibración B0 y un ángulo de fase de esa vibración. Paro el equipo, ¿va? Y ahí voy a colocar un peso de prueba. Ese peso de prueba, ¿cómo lo determino? Los gramos del peso de prueba que voy a colocar, ¿cómo lo determino? Bueno, ¿cómo puedo decir? Voy a colocar 10 gramos, 20 gramos, 15 gramos, 10 gramos de peso de prueba. Dijimos por ahí algún comentario acerca de cómo se determinaba el peso de prueba. ¿No recuerdas? Va a tener relación con la velocidad que tenga, ¿no? La máquina. Ajá. Pero más que relación con la velocidad, o sea, sí podría tener una parte de relación, pero más que con la velocidad, con la masa del rotor. Tienes que ir al manual del fabricante e investigar cuántos kilos tiene el rotor. Si es un rotor de varias toneladas, pues sí le tienes que poner un peso más grande. Si es un rotor pequeño de 4 kilos, 5 kilos, tienes que ponerle un peso de prueba más pequeño. Si le pones un peso de prueba muy grande, lo puedes desbalancear más, ¿verdad? Entonces, hay que seleccionar adecuadamente el peso de prueba. Adolfo Sánchez. Buenos días, Adolfo. Buenos días, profe. Bueno, ya seleccionaste el peso de prueba. ¿En dónde vas a colocar este peso de prueba y cómo lo vas a colocar en el rotor? Adolfo. Ese peso de prueba, ¿en qué ángulo lo vas a colocar? ¿Y cómo lo fijarías al rotor? Adolfo Sánchez. ¿A qué ángulo lo colocas? ¿No? No, pues no recuerdo. ¿No estuviste en la clase de ayer? Sí. Y entonces, ¿no toman notas, no toman una anotación o algo? Sí, pero no, bueno, no encuentro esa nota. Profe, Sí. el peso debe colocarse a 180 grados, ¿no? O sea, del lado opuesto en donde está el desbalance. Es que no sabes dónde está el desbalance, mira. Si supieras dónde está el desbalance, pues no necesitarías el equipo, no necesitarías nada para balancear, ¿verdad? No sabes dónde está el desbalance. El peso de prueba se coloca en cualquier posición, pero de preferencia en una
en una posición conocida, un ángulo conocido, ¿ah? Puede ser 0 grados, puede ser 90, 180, 270, ¿va? Siempre que sea un ángulo conocido. O sea, tú puedes poner el peso de prueba en cualquier posición, ¿sí? Pero debes de conocer en qué posición lo pones. ¿Cómo otro compañero? No está la otra compañera, ¿verdad? Irving Yair Argueta, buenos días. ¿Cómo sabes cómo puedes medir los ángulos en un rotor que vas a balancear? ¿A partir de dónde vas a medir los ángulos? Irving. Bueno, a ver, o sea, tú vas a seleccionar el peso de prueba y lo vas a colocar en el rotor que vas a balancear, ¿verdad? Dijimos que lo vamos a colocar en cualquier ángulo, pero de preferencia en un ángulo conocido. 0 grados, 180, 90, 270. Pero ¿cómo vas a tomar referencia en el rotor? ¿Cómo vas a decir, estos son mis 0 grados y a partir de aquí voy a medir los ángulos? Irving. ¿130? No. Mencionamos 0, 90, 180, 270, 360. No mencionamos nada de 130. Pero ¿dónde consideras que empieza el 0 grados o los 0 grados? Ajá, pero tienes que poner un punto de referencia para medir el ángulo, ¿no? ¿Dónde empezarían los 0 grados en tu rotor? ¿Cómo empezarías a medir los ángulos en el rotor? ¿A partir de qué dirías, bueno, aquí son 0 grados y a partir de aquí voy a medir los ángulos? Sería por la marca de la cinta reflejante, profe. Ajá. Por la marca de la cinta reflejante, tú vas a considerar ahí que ahí son los 0 grados. O sea, en el rotor tú vas a poner una cinta reflejante y el tacómetro, el medidor de óptico, lo vas a poner apuntando hacia la cinta reflejante. Pues ahí, a partir de ahí son tus 0 grados. Y dijimos también hacia dónde vamos a considerar la medición de los ángulos, en el sentido contrario a la rotación o en el sentido de la rotación del rotor. Giovanni González. Buenos días, Giovanni. Buenos días, profesor. ¿Hacia dónde vamos a considerar la medición del ángulo? Ya dijo tu compañero que a partir de la cinta reflejante, ese van a ser los 0 grados del rotor. La cinta reflejante va a ser mi marca de referencia para medir el ángulo en el rotor. En la cinta reflejante van a ser los 0 grados. Pero ¿cómo mido el ángulo, los ángulos, en qué dirección? ¿Sentido contrario a la rotación del motor o en el sentido de la rotación del motor? En el sentido contrario, ¿no? Creo que había mencionado algo así. En el sentido contrario, sí. En el sentido contrario a la rotación del motor. Voy a medir los ángulos.
¿sí? Ahora, como el peso de prueba se coloca en cualquier posición, ¿verdad? El peso de prueba se coloca en cualquier punto, en cualquier posición. ¿Qué podría suceder al colocar el peso de prueba? Alguien que no lea. Carlos Iván Romero. Buenos días, Carlos Iván. Buenos días, profe. ¿Qué podría suceder? Yo coloco el peso de prueba en cualquier punto de mi rotor, ¿verdad? Es un peso de prueba al final que me va a producir un efecto en el aumento o disminución de vibraciones. Pero ¿qué podría suceder al colocar el peso de prueba? ¿Qué pasa con las vibraciones? Si yo coloco un peso de prueba en cualquier ángulo, en cualquier posición, selecciono cuántos gramos de acuerdo al peso del rotor, pero ¿qué podría suceder al colocar el peso de prueba? ¿Cuáles son las opciones que existen al colocar el peso de prueba? O sea, ¿qué efecto me podría producir en la máquina? Colocar el peso de prueba. Disminución de la vibración. Podría ser, pero también hay otro, podría ser el aumento, ¿no? Porque en realidad yo estoy poniendo un peso de prueba arbitrariamente en donde sea, ¿no? Entonces pueden suceder dos cosas, que la vibración aumente o que la vibración disminuya, ¿verdad? Si la vibración aumenta, quiere decir que desbalancea más el rotor. Y si la vibración disminuye, quiere decir que por ahí más o menos está el punto de corrección. Pero independientemente de lo que suceda, yo voy a registrar estos dos vectores, tanto la vibración inicial como la vibración después de haber colocado el peso de prueba, como dos vectores, ¿verdad? B0 y B1 en mi sistema de coordenadas. Después voy a calcular el peso de corrección o la masa de corrección con el factor de corrección multiplicado por la masa de prueba. La masa de prueba la conozco porque yo la coloqué, pero el factor de corrección no lo conozco y lo voy a calcular con esta fórmula. Entonces, voy a aplicar esta fórmula para calcular la masa, el factor de corrección. Entonces, para calcular el factor de corrección tengo algunos datos, ¿ah? Dice que para calcular el factor de corrección necesito hacer la resta del vector B1 menos B0. Vamos a ver cómo se hace esa resta de los dos vectores. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, creo. Entonces vamos a hacer para utilizar esta fórmula que dice el factor de corrección es igual a el vector contrario a B0 dividido entre el valor absoluto de B1 menos B0. Entonces vamos a calcular primero el valor absoluto de B1 menos B0. En este caso, dijimos que B1 tenía un valor de este vector es el vector después de haber colocado el peso de prueba. 15 unidades con 45 grados. Entonces B1 lo vamos a colocar acá. B1 tiene un valor de 15 unidades de vibración y en un ángulo de 45 grados. Aquí está, ¿no? Este es el vector B1. $45. Entonces, ya tengo el vector B1. Aquí, siempre que ustedes resuelvan un problema de balanceo, tienen que poner el sistema de coordenadas. Aquí tengo
el 0, donde está la cinta reflejante, y este vector está a 45 grados, va a estar ubicado más o menos en esta posición. Vamos a ponerlo de otro color, un color amarillo. Entonces el vector B1 va a estar en esta posición, ¿verdad? A un ángulo de 45 grados con respecto al 0. Todos los ángulos aquí en el balanceo dinámico en campo los voy a considerar a partir de mi cinta reflejante a partir de 0 grados, ¿no? Todos van a ser medidos, todos los ángulos que mida yo en el balanceo van a ser medidos a partir de mi cinta reflejante a partir de mis 0 grados. Entonces, este ángulo dice que tiene 15 unidades, este vector B1, ¿va? Tiene 15 unidades, pero aparte tiene un ángulo de 45 grados. Este vector yo lo puedo descomponer en dos componentes. En la componente B1X, pero también lo puedo descomponer en la componente B1Y. O sea, este vector B1 tiene dos componentes, ¿verdad? B1X y B1Y. ¿Cómo calculo la componente en X? ¿Cómo calculo la componente en X de un vector? Venancio, no le he preguntado a Venancio. Buenos días, Venancio. Sí, pero buenos días. ¿Cómo calculo la componente en X de este vector? Ya tengo este vector que es B1, ¿va? Bueno, aquí voy a tener que hacer una resta de dos vectores. Para hacer la resta tengo que descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Tengo el vector a 45 grados y este vector le voy a descomponer en B1X y B1Y. ¿Cómo calculo B1X? ¿Cómo calculo este lado del vector? O esta componente. Sería utilizando las funciones trigonométricas. Sí, ¿cuál? Pues si se quiere obtener del lado X, Ajá. pues podremos usar la tangente. Bueno, se puede usar el coseno. Ajá. Entonces, quedaría coseno Sí, de 45 grados. ¿Es igual el coseno? A ver, otro compañero. el cateto adyacente sobre la hipotenusa, profe. El adyacente sería B1X, ¿verdad? Sí, Sobre hipotenusa, que es el B1, pues que vale 15 unidades, ¿verdad? sí, profe. Entonces, si yo despejo de acá, ¿de dónde? Despejamos el 15, lo pasamos para este lado, me queda que B1X sería igual a 15 por el coseno de 45 grados. Este sería la componente en X. Podemos ponerle el vector unitario Y para identificar que esta es la componente en X. Entonces aquí B1 pondríamos 15 por el coseno de 45 grados por el coseno de 45 grados en la dirección Y. Luego tengo que poner también el valor del vector B1, pero en la componente Y.
Carlos Daniel Celestino. Ay, sí, ya le había preguntado, ¿va? No, Carlos Daniel Celestino. Presente. ¿Cómo calculo la componente en Y? Con el seno. Con el seno de 45. Sí. Con el seno de 40. ¿A qué es igual el seno? A B1Y entre 15. P1Y entre 15. Exacto. Ajá, y despejando de acá ya tengo Seno de 45 por 15. B1Y es igual a 15 por el seno de 45 grados. 15 por el seno de 45 grados, ¿verdad? Exacto. A este le voy a poner una J para identificar que este es el componente en la dirección Y, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner más 15 por el seno de 45 grados J. Ya tengo el vector B1, pero dice esta operación que es la resta del vector B1 menos B0, menos B0. B0 fue la vibración inicial, que dijimos que eran 10 unidades con un ángulo de 200 grados, ¿verdad? Entonces aquí en el vector vamos a ubicar el otro vector, el vector B0. El vector B0 dice que son 10 unidades con un ángulo de 200 grados. ¿En qué cuadrante caen los 200 grados, Abdiel Cisneros? Bueno, creo En que el tercero, profe. en el tercero. 200 grados, ¿verdad? Cae en el tercer cuadrante. Este vector. Entonces, de aquí hasta acá son 200 grados. Y entonces, el vector B0 van a ser 10. Las componentes en X va a ser 10 por el coseno de 200 grados. Y más la componente en Y, que es 10 por el seno de 200 grados J. Entonces aquí hago las operaciones y me queda B1 menos B0 igual a, si le saco el coseno a 45 y lo multiplico por 15, ¿cuánto me da? Entonces sacaríamos el coseno de 45. 45 coseno de 45 por 15. 10.60, sí, gracias. Entonces aquí me quedaría 10.60 y
10.60 y, ¿verdad? Luego, más 15 por el seno de 45. Entonces hay que sacar el seno de 45. El seno de 45. Seno de 45 por 15, ¿va? Lo mismo, profe. Seno de 45 por 15, 10.60. Sí, profe, da lo mismo. 10.60 J. ¿Sí? Ahora menos el otro vector, 200, coseno de 200. Coseno de 200 por 10. Me da menos 9.39. Menos 9.39. ¿Sí da eso? 6 Sí, profe. y más seno de 200 por 10, ¿verdad? Me da menos 3.42. Sí, profe. Entonces hay que quitarle este signo y ponerle menos 3.42. Bueno, entonces, estamos sacando los vectores, ¿va? Entonces ya tenemos el vector B0, B1, perdón, menos B0. Ya tengo los dos vectores. Pero entonces para hacer esta operación voy a poner, este mismo vector lo voy a poner tal cual está.
10.60 y perdón, hay que presentar, ¿verdad? .60 y, ¿verdad? Es el primero, más 10.60 J. Aquí tengo dos signos menos, menos. ¿Qué me da? Menos por menos. Más, profe, más. Más 9.396 y luego menos me da más otra vez, ¿verdad? Más 3.42 J. ¿Sale? Entonces ya tengo. Entonces voy a sumar la cis con esta I, ¿verdad? Y entonces me da 10.60 más 9.39 me da 19.99 y entonces B1 menos B0 sería igual a 19.99 y ¿sale? Y el J sería esta J con esta J, ¿verdad? 10.60 más 3.42. 10.60 más 3.42. Me da 14.02. ¿Sí les dio eso? Sí, profe. 14 más 14.02 J. Sí, entonces ya calculé el vector B1 menos B0. Ya puedo sacar la magnitud de este vector, porque ahorita nada más, esta es la componente, este vector B1 menos B0, tengo la componente en X y la componente en Y. De acuerdo a los signos de este vector, ¿en qué cuadrante cae? Si es más. ¿En qué cuadrante cae ese vector si es más? En el primero. En el primero. Ahí viene el primero. Entonces cae en este cuadrante. El vector B1 menos B0. Este vector tengo sus componentes, ¿verdad? Tengo la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo calculo su magnitud de este vector? Si tengo las dos componentes, tengo la componente en X y tengo la componente en Y. ¿Cómo calculo esta? ¿Cómo calculo
Pitágoras. ¿Vale? Con Pitágoras. Ajá. Entonces, con Pitágoras dice que tengo B1 menos B0, el valor absoluto es igual a la componente en X al cuadrado, 19.99 al cuadrado, más 14.02 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces ya tengo aquí, calcularía cuánto vale la magnitud del vector B1 menos B0. 19.99 elevado al cuadrado me da 399.60, ¿va? 399.60. Este es más, Luego, 14.02 al cuadrado. 14.02 elevado al cuadrado me da 196.56 más 399.60 me da 596 y le saco la raíz cuadrada, 24.41. ¿Sí les da eso? No hay que ver con el doctor, ahora no. Entonces la magnitud del vector es 24.41 unidades, ¿verdad?, de vibración. Ahora, ya tengo la magnitud de este vector. ¿Cómo encuentro su ángulo? Coseno, profe. Ajá. Con la tangente también se puede. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería 19.99, entre cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿va? 14.02. Y entonces el ángulo va a ser igual a la inversa de la tangente del valor que me dé ahí, ¿verdad? $19.99 entre 14.02 me da 1.42. A este le saco la inversa de la tangente, 54.96 grados. El ángulo es igual a 54.95 grados. Entonces ya encontré el ángulo, ya encontré la magnitud de B1 menos B0, es y su ángulo, ¿va? Ya puedo aplicar esta fórmula que dice que
para calcular el factor de corrección debo tener este valor de B1 menos B0 y el contrario a B0. El contrario a B0 va a ser el mismo vector B0 que es 10, pero al 200 le voy a sumar 180 porque es el contrario. Aquí, según esta fórmula, me dice que este es el contrario a B0. Para que sea contrario siempre le tengo que sumar los 180 grados, ¿verdad? Para que sea contrario a B0, o sea, un vector contrario a B0, lo voy a poner de este lado, sería este vector con su ángulo más 180, ¿verdad? Para encontrar el contrario. Entonces aquí, para encontrar el factor de corrección, es igual al contrario a B0. Entonces, B0 tiene la magnitud de 10 unidades con 200 grados. Pero como es el contrario, le voy a sumar 180. Estos 180, con cualquier valor que tenga yo, los tengo que sumar. Y dividido entre B1 menos B0, B1 es 24. Punto 41 con un ángulo de 54 punto 95. En este caso, como el vector B1 menos B0 cae en el primer cuadrante, es más, el ángulo no le sumo nada a este. Lo dejo como está. Pero, ¿qué pasa si si el vector B1 menos B0 cayera en el segundo cuadrante? El ángulo que encuentro es este, ¿va? Para que encuentre el ángulo a partir de 0, porque todos los ángulos que calculamos en el balanceo se van a medir a partir de 0, ¿verdad? Todos los ángulos que calculamos los vamos a medir a partir de 0. Entonces, como el ángulo que encontraría sería este, ¿qué tendría que hacer para encontrar el ángulo de aquí hasta acá? Si el vector B1 menos B0 cayera en el segundo cuadrante, ¿qué tendría que hacerle a este ángulo que encuentro? En caso de que fuera, ¿no? Aquí no le hago nada. Queda 180, ¿no? Aquí, se le restaría a 180, le restarías este ángulo y ya te da el ángulo desde aquí hasta acá, ¿no? Si el vector B1 menos B0 cayera en el tercer cuadrante y tú encuentras este ángulo, ¿qué tendrías que hacer para encontrar el ángulo desde 0? Si el vector cayera en el tercer cuadrante, ¿qué tendrías que hacerle a este ángulo? Se le restaría 270. No, porque lo que estás encontrando es este, ¿no? Si le restas 270, Es sumarle 180, ¿no? sumarle 180, ¿verdad? Sí. Es correcto, sumarle 180. Y si el vector B1 menos B0 cayera en el cuarto cuadrante y el ángulo que encuentras es este, a 360 le tendrías que restar este ángulo para encontrar el ángulo desde aquí hasta este, ¿va? A 360 le restarías el ángulo encontrado si el vector cayera en el cuarto cuadrante, ¿va? Entonces va a depender en qué cuadrante caiga para que encuentres el ángulo que vas a ocupar acá. Entonces acá a este ángulo no le hago nada porque cayó en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante pues el ángulo queda tal cual como está, ¿verdad? No hay ninguna variación. Como cayó en el primero, este ángulo que encuentro es el ángulo correcto ya. Si cayera en el segundo cuadrante, a 180 le resto el ángulo que haya encontrado. Si cae en el tercer cuadrante, al ángulo le sumo
a este ángulo le sumo 180. Y si cae en el cuarto cuadrante, como calculo este ángulo, le resto 360 a este ángulo. ¿Sí? Ese por ahí tomen nota, por favor, porque no siempre les va a caer el vector en el primer cuadrante, les puede caer en el segundo, en el tercero o en el cuarto, ¿va? Entonces hay que hacer esas adecuaciones. Entonces aquí, en una división de vectores, voy a dividir las magnitudes y los ángulos se van a restar. Entonces, 10 entre 24.41, tengo un factor de corrección de 0.40, 0.409. Ese es el factor de corrección. Y el ángulo, como es una división, voy a restar el ángulo de arriba con el ángulo de abajo. 200 más 180 me da 360, menos 54.95 me da 325.05. 200 más 180 me da 380, menos 54.95 me da 325. Ese es el factor de corrección, ¿verdad? 325.05. Entonces, ya tengo el factor de corrección, ya puedo utilizar la fórmula que había planteado al principio, que dice que el peso, la masa de corrección es igual al factor de corrección por la masa de prueba. Entonces aquí ya puedo poner que la masa de corrección la voy a calcular multiplicando el factor de corrección, que ya lo tengo aquí, que es 0.409 con un ángulo de 325.05 por el peso de prueba, que es un peso que yo puse, ¿va? En el rotor. Peso de prueba, puse 10 gramos a 0 grados, ¿va? Puse 10 gramos a 0 grados como peso de prueba. Entonces son 10 a 0 grados. En una multiplicación de vectores, los ángulos se suman, los valores se multiplican y los ángulos se suman, ¿verdad? Entonces 10 por 0.409 me da 4.09 gramos. A un ángulo de, los ángulos se suman, pero como este es 0 grados, pues queda a los 325. Punto 0.5. Este es mi resultado para que yo balanceo el rotor. ¿Qué quiere decir? Que yo en la báscula que traje para el balanceo, voy a buscar una masa de 4.09 gramos y la voy a colocar en mi rotor a 325. En este rotor la voy a colocar a 325 grados. Esa masa
¿Cómo la puedo colocar? Remachándola, soldándola con peso en la báscula que traje, 4.09 gramos, y mido el ángulo a partir de la cinta reflejante en dirección contraria a la rotación, ¿verdad? Si quisiera poner la masa en la dirección de la rotación, entonces lo pondría 3.25.05 menos 360, ¿va? O 360 menos 325.05. Si la masa la coloco en la rotación del rotor, la pondría a 34.95 grados a partir de la cinta reflejante. Pero como la voy a poner contraria a la rotación del rotor, entonces la pongo a 325.05 grados. Esta masa. Con eso las vibraciones tienen que bajar considerablemente. Por ejemplo, de estas 10 unidades, a lo mejor me baja a 4, a 3, dependiendo de la precisión de mi báscula, dependiendo de la precisión con la que yo haga el balanceo, va a bajar la vibración a un alto porcentaje. Sin embargo, si no ha bajado lo suficiente, hay una norma que me dice que el balanceo, para que yo tenga un buen balanceo, dentro de las normas ISO, me dice que la vibración inicial debe bajar un 80%. Si nosotros calculamos el 80% de 10 unidades, estaríamos diciendo que la vibración me debe bajar a 2 unidades en lugar de 10, ¿verdad? Cuando yo mida la vibración, esta vibración debe quedar en 2 unidades. ¿Qué pasa si no queda en esas 2 unidades que me marca la norma, ¿va? Entonces, tendría que volver a hacer el procedimiento. Dejando esa masa, por ejemplo, si bajó a 4 unidades, todavía me falta bajarla a otras 2 unidades, ¿no? Entonces ya tendríamos que hacer el siguiente ajuste, pero dejando la masa de corrección que yo calculé, estos 4 gramos, los dejo en el rotor y vuelvo a hacer otra prueba, otra B1, B0, B1, vuelvo a hacer los cálculos para hacer una corrección más fina y llegar al 80% de corrección, ¿verdad? Entonces debo de ver de la vibración inicial que me baje un 80% la vibración. Con eso, la norma ya me acepta que ya hice un balanceo dinámico en campo, en un plano, de forma correcta, ¿sí? Entonces vamos a plantear otro ejercicio, ¿va? Entonces vamos a poner aquí que tengo un rotor desbalanceado, ¿va? Cuando mido la vibración, bueno, lo voy a poner a este lado, un rotor desbalanceado de un ventilador. Tengo un rotor desbalanceado de un ventilador y cuando mido la vibración inicial me da 15 unidades con un ángulo de 280 unidades, perdón, 280 grados. Esta vibración y le pongo un peso de prueba de 12 gramos, una masa de prueba de 12 gramos a un ángulo de 180 lo voy a poner. Vamos a suponer que
aumentó la vibración a 19 unidades, de 15 se subió a 19. Y el ángulo de 175. Lo que tengo que hacer es encontrar el peso de corrección y el ángulo al que debo de colocar el peso. Entonces este ejercicio lo tienen que resolver en su casa, ¿verdad? Este ejercicio dice que tengo un ventilador desbalanceado. Tiene un desbalanceo tipo estático. Y las lecturas de las vibraciones son B0, 15 unidades con 280 grados. Le colocamos un peso de prueba de 12 gramos a 180 grados y cambió la vibración a 19 unidades con un ángulo de 175 grados. Ustedes deben de encontrar el peso de corrección y el ángulo de corrección para colocar el peso. ¿En qué ángulo lo debemos de colocar? Para que el rotor se balancee. Bajen las vibraciones de 15 unidades. Deben de bajar un 80%, ¿va? Estamos hablando de que si tiene 15 unidades es el 100%, el 80% serían el 80%, ahorita lo calculamos, de 15, 80 por 15 entre 100. 12, ¿verdad? 12 es el 80%. Entonces, como tiene 15 unidades, tendríamos que dejarlo en 3 unidades de desbalance, ¿va? Estas vibraciones, cuando ya pongamos el peso de corrección al ángulo de corrección, tendría que bajar a 3 unidades de desbalanceo. ¿Sí? Debe bajar el 80% de la vibración inicial. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese ejercicio para repasar un poquito el desbalanceo tipo estático. Vamos a ver un video y les voy a ir explicando cómo el procedimiento, los pasos para el balanceo tipo estático, ¿eh? Cómo se realiza el procedimiento de balanceo estático en un plano, ¿ah? Después vamos a ver cuándo se debe utilizar el balanceo dinámico en 2 planos, ¿ah? Vamos a ver un video del procedimiento y el ejercicio lo resuelven en su casa y para la próxima clase lo vamos a revisar. Les voy a poner en la plataforma una tarea para que ustedes suban este resultado, ¿ah? Entonces, para que ustedes suban el resultado, vamos a poner, aquí no hay mantenimiento predictivo, perdón.
Vamos a ver el video tutorial de cómo se balancea en un plano. Bueno, parece que aquí no está, entonces vamos a buscarlo. En internet, ¿verdad? Para que podamos hacer este balanceo, necesitamos que el equipo tenga medición de fase. Hay equipos que no tienen medición de fase y no podemos aplicar este método. Tendríamos que aplicar otro método diferente que se llama balanceo sin fase. Este equipo que va a presentar aquí un tutorial tiene los dos métodos: balanceo en un plano pero con medición de fase, y balanceo en dos planos con medición de fase, y balanceo sin medición de fase. Entonces aquí nosotros podemos balancear sin medir la fase de la vibración, pero es otro método que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver el método de balanceo con medición de fase, ¿va? Que es el que nosotros ahorita calculamos. Balanceo en un plano. El sensor de vibraciones debe montarse sobre el apoyo más cercano al rotor a balancear y, en lo posible, en la dirección horizontal. Entonces, la primera recomendación... Para la correcta lectura del sensor óptico. Entonces, la primera recomendación es que coloques el sensor de vibraciones, el acelerómetro, horizontal al rotor que vas... En este caso, vas a balancear este rotor, ¿verdad? En un solo plano. Entonces, vas a colocar el sensor de vibraciones horizontal. Luego dice, para la correcta lectura del sensor óptico, se deberá pegar una cinta espejo, es la cinta reflejante que les mencioné, provista con el kit de balanceo. Puede ser ubicada en el eje o sobre el rotor. 10 milímetros o 20 milímetros será suficiente para cualquier tipo de velocidad del rotor y el eje. Esta es la distancia a la cual vas a colocar el sensor óptico, ¿ah? Se deberá pegar una cinta espejo provista con el kit de balanceo. Puede ser ubicada en el eje o sobre el rotor. 10 milímetros por 20 milímetros será suficiente para cualquier tipo de velocidad de rotor o eje. Hay que tener en cuenta que la cinta será la referencia para todo el proceso y para las posiciones del peso de prueba, por lo cual se aconseja que coincida con alguna posición que permita la colocación de los mismos. Luego de colocarse en posición el sensor óptico, que debe apuntar a una cinta espejo colocada sobre el rotor a una distancia de 10 centímetros a 1 metro como máximo, se ingresan los datos del equipo a balancear y el sistema permite ingresar las posiciones de corrección si esto fuera necesario. Los números de posiciones en las que se podrá agregar peso, ejemplo, números de paletas de un ventilador, permitirá el reparto de los pesos durante el proceso. La posición número 1 coincide con la posición de la cinta. Las posiciones se cuentan siempre en el sentido de giro. Si este campo queda en 0, el sistema interpretará que se puede colocar en pesos de corrección en los 360 grados. Con el motor ya en marcha, la pantalla muestra las RPM leídas por el sensor óptico. Estas aparecerán en un recuadro verde, indicando que la medida es estable. Si no fuera así, el recuadro se pintará de rojo,
marcando la inestabilidad de la lectura, o de gris, si el sensor no detecta ninguna RPM. En este caso, corregir la posición del sensor óptico y presionar F3 para resetear la lectura de RPM. Luego muestra el espectro de vibraciones captado por el acelerómetro. Aquí se debiera apreciar la componente de desbalanceo. Presionando F1 se continúa con el proceso. En el paso 1, muestra el vector representativo del desbalanceo, indicando su amplitud y fase. Es importante verificar la estabilidad de ambas lecturas para asegurar un buen resultado del cálculo. Estos valores se guardan en la pantalla de cálculo, se para el rotor y se agrega la masa de prueba en la cantidad y posición previamente indicada. Se arranca el rotor y el paso 2 muestra la amplitud y fase ya con la masa de prueba agregada. Es deseable que estos valores difieran al menos en un 20% de los iniciales para obtener mayor precisión en el proceso. Se graban estos valores en la pantalla de cálculo y ya se puede visualizar la corrección necesaria para balancear el rotor, ya sea en una única posición exacta. Por ejemplo, acá el equipo ya lo calculaba y ya calculó que tenemos que poner 8.2 gramos a 104 grados. Aquí como ya tiene perforaciones este rotor, aquí antes de iniciar el balanceo le dicen en cuántas posiciones podemos colocar el peso de corrección, ¿verdad? Si fuera un rotor liso, un rotor que no tiene aspas, no debo de considerar cuántas aspas tiene, ¿no? Pero si es un ventilador o es un rotor que tiene aspas, debo considerar en cuántas posiciones puedo colocar el peso de corrección. Aquí, por ejemplo, medimos la amplitud de la vibración, me dio 5.08 a 186 grados. Después colocó el peso de prueba del desbalanceo, indicando su amplitud y fase. Es importante verificar la estabilidad de ambas lecturas para asegurar un buen resultado del cálculo. Estos valores el peso de prueba se guardan en la pantalla de cálculo, se para el rotor y se agrega la masa de prueba en la cantidad y posición previamente indicada. Se arranca el rotor y el paso 2 muestra la amplitud y fase ya con la masa de prueba agregada. Aquí subió la vibración, ¿verdad? Los valores difieran al menos en un 20% de los iniciales para obtener mayor precisión en el proceso. Y se graban estos valores. Ya me da la corrección y el ángulo. Ya se puede visualizar la corrección necesaria para balancear el rotor, ya sea en una única posición exacta, dentro de los 360 grados, a partir de la cinta espejo y en el sentido de la rotación, o repartido en 2 palas consecutivas, de estabilidad de la lectura, o de gris, si el sensor no detecta ninguna RPM. En este caso, corregir la posición del sensor óptico y presionar F3 para resetear la lectura de RPM. Luego muestra el espectro de vibraciones captado por el acelerómetro. Aquí se debiera apreciar la componente de desbalanceo. Presionando F1 se continúa con el proceso. En el paso 1 muestra el vector representativo del desbalanceo, indicando su amplitud y fase. Es importante verificar la estabilidad de ambas lecturas para asegurar un buen resultado del cálculo. Estos valores se guardan en la pantalla de cálculo, se para el rotor y se agrega la masa de prueba en la cantidad y posición previamente indicada. Se arranca el rotor y el paso 2 muestra la amplitud y fase ya con la masa de prueba agregada. Es deseable que estos valores difieran al menos en un 20% de los iniciales para obtener mayor precisión en el proceso. Se graban estos valores en la pantalla de cálculo y ya se puede visualizar la corrección necesaria para balancear el rotor, ya sea en una única posición exacta, dentro de los 360 grados, a partir de la cinta espejo y en el sentido de la rotación, o repartido en 2 palas consecutivas, teniendo en cuenta que la pala 1 coincide con... Bueno, miren, estos datos, la vibración B0,
con 186 grados, la vibración, el peso de prueba, perdón, a 221 grados. Pusieron, ¿verdad? El peso de prueba aquí no lo pusieron a 0 ni lo pusieron a 180, lo pusieron a 221. Se puede poner a cualquier ángulo que ustedes quieran, pero pues 221 grados es más difícil medirlos, ¿verdad? Entonces, pues aquí ellos están midiendo ese ángulo, están poniendo el peso de prueba en ese ángulo, pero pues yo recomiendo más en 0 grados, 180, 270, ángulos conocidos, ¿no? Porque este ángulo, pues me va a costar trabajo colocar el peso de prueba a este ángulo. Entonces, bueno, entonces hay que empezar a resolver el problema. No sé si con este tutorial, bueno, también lo voy a tratar de descargar, o más bien subirlo como una liga a la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar y estudiar el procedimiento. Acá viene el procedimiento correcto para el balanceo en un plano por el método de coeficientes de influencia se llama, ¿verdad? Ya es balanceo en 2 planos. Bueno, aquí viene otro balanceo de máquinas en un plano, pero este balanceo es de un caso especial de rotores en cantilever, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cómo se balancea un rotor en cantilever. Este es un rotor en cantilever, es un rotor, un caso de un ventilador. En este caso vamos a quedarnos con el primer video que balancea el rotor a ver si no hay otro balanceo en un plano, pero este es con máquina, ¿verdad? No, es también con un equipo portátil. Bueno, hay varios videos, pero el que está más fácil de entender y más es el primero, ¿ah? Que fue este es otro. Señoras y señores, se viene Sergio Agüero. Equilibra contra Casemiro. Está habilitado. Viene para Agüero. Vamos, Carvajal. Este Chichi. La tobilla de Nacho. El pelota de Fernando. Vamos. Apertura con Marcelo. Sterling encima. Este es un balanceo un poquito más rústico, ¿no? Este es otro tutorial que hay de balanceo, pero de otra marca, ¿no? Es parecido al que vimos. Bueno, aparte de resolver el ejercicio que planteamos, también van ustedes a hacer un resumen del procedimiento de balanceo dinámico en un plano en campo. Entonces, anótenle ahí, realizar un resumen del procedimiento de balanceo dinámico en campo, medición, balanceo dinámico en un plano,
en campo, ¿va? Y van a hacer este resumen, ya sea viendo un video o les voy a poner un procedimiento que viene de un equipo muy parecido a este, nada más que este equipo no mide fase. Este lo hace por otro método de las 4 corridas sin fase. Este es otro método que vamos a ver más adelante de esta marca, de este analizador de vibraciones. De hecho, yo tengo por ahí un equipo de análisis de vibraciones de esta marca que no puede medir fases, ¿ya? En la industria, el desbalanceo es una de las causas más frecuentes de alta vibración en maquinaria rotativa, especialmente en ventiladores industriales. Es muy importante su atención oportuna porque con el tiempo puede aumentar significativamente la holgura y agujero, deteriorar los rodamientos, deteriorar la estructura, aumentar el consumo energético y reducir el tiempo de vida de la máquina. El desbalanceo se debe al aumento o reducción de masa en el rotor, el cual modifica su homogeneidad y como consecuencia el centro de masa del rotor no coincide con su centro geométrico, generando fuerzas y momentos de inercia indeseables. Esto puede ser causado por material particulado que en el proceso se va adhiriendo al rotor, a la pérdida de material de rotor por abrasión, pérdida de masas de balanceo, entre otras causas. Para su corrección, debe compensarse el exceso o defecto de masa en el extremo opuesto en el que se da la fuerza indeseable. Para ello, debe identificarse la amplitud y ángulo a la que se da esta fuerza, por lo que comúnmente se utilizan colectores de vibración de alta gama que cuentan por lo menos con un canal para sensores de referencia angular, así como un programa que correlaciona la vibración con la fase para determinar la masa y posición para compensar. Sin embargo, en este video vamos a explicarle un método utilizando el colector de vibraciones de bajo costo de la marca Dash, que le permitirá realizar el balanceo en plano de máquinas como ventiladores industriales. Este método es conocido como 4 corridas en fase. En términos... Este no es el video, este es otro método que podemos ver más adelante de 4 corridas sin fase, ¿va? El que vamos a utilizar es este método. Pueden ver este video que es con fase, ¿va? Con medición de fase. Entonces, para hacer su trabajo de el procedimiento de balanceo en un plano, pueden seguir este video El sensor de vibraciones. o pueden seguir el procedimiento que yo les mencioné, En la dirección horizontal. que sería el siguiente, ¿no? El método que nosotros colocar el analizador de vibraciones, el medidor de vibraciones, el acelerómetro, horizontal a la chumacera de un plano, ¿verdad? Puede ser la C o la D, con cualquiera de los dos pueden balancear. Luego colocar una cinta reflejante y poner el sensor óptico apuntando a la cinta reflejante más o menos a una distancia de 1 centímetro, 1,5 centímetros de distancia de la cinta reflejante al sensor, ¿verdad? Y ya que está instalado todo el equipo, también debo de contar con una báscula para pesar los gramos que voy a colocar en el rotor. Y posteriormente voy a realizar la primera corrida. Y voy a medir la vibración inicial y el ángulo de fase inicial, ¿verdad? P0 significa vibración inicial. Detengo la máquina, el equipo y selecciono un peso de prueba. Lo peso en la báscula y ese peso de prueba lo pongo en el rotor en una posición conocida, 0 grados, 90, 180 o 270. Si lo pongo a 0 grados, podría ser mejor el resultado, ¿eh? Luego, ya que puse el peso de prueba, hago una segunda corrida, ¿verdad? Ya puse el peso de prueba a 0 grados y realizo una segunda corrida. Y la vibración va a cambiar. Puede subir o puede bajar. Si sube la vibración es que desbalanceé más el rotor. Pero si baja la vibración es que casi lo estoy balanceando, ¿no? Y posteriormente, con estas fórmulas, yo calculo
la masa de corrección y el ángulo al que debo de colocar esta masa de corrección para bajar las vibraciones. ¿En qué porcentaje dijimos que debemos de bajar las vibraciones después del balanceo? El 80%. El 80%, ¿verdad? Si esta vibración fue de 10, pues yo nada más tengo permitido que vibre 2 unidades, ¿verdad? Si ya lo trasladamos a milésimas de milímetro de pulgada, pues ya quedaría 0.010 o 0.10. Si tuvo así 0.10 milímetros de desbalance en velocidad milímetros sobre segundo, entonces 0.02 sería lo ideal para dejar el rotor balanceado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este equipo ya trae estas opciones de balanceo. Hay equipos que no traen el kit de balanceo. Nada más vienen con el analizador de vibraciones, pero no traen el kit para medir la fase y para el sensor óptico. Sí traen los puertos, ¿no? Pero no traen el programa de balanceo ni traen el sensor óptico. En ese caso, se debe de aplicar otro método de balanceo sin medición de fase por un método que se llama de las 4 corridas. Entonces, si no tiene medición de fase, no puedes aplicar este método, ¿eh? Este método es únicamente para en caso de que puedas medir la fase. Ahí en la carrera se habilitó un programa en un software que se llama LabVIEW para poder medir las vibraciones y medir el ángulo de fase también. Entonces, ustedes pueden construir su propio equipo de análisis de vibraciones, pero tampoco sale tan barato el que usted lo construya, ¿no? Porque hay que comprar una tarjeta de adquisición de datos para vibraciones, hay que comprar el sensor, el acelerómetro, hay que comprar el sensor óptico y el chasis para instalar la tarjeta de vibraciones, ¿no? O hay otras tarjetas un poco más sencillas de medición de vibraciones, hay otras tarjetas de National Instrument que pueden realizar la adquisición de datos para el balanceo o para el análisis de vibraciones. Entonces, pues vamos a tratar de hacer una práctica demostrativa con el otro método, porque el equipo de análisis de vibraciones con el que contamos no tiene para medición de fase. Sin embargo, si utilizamos LabVIEW, sí podemos medir la fase y hacer el método que es con medición de fase. ¿Sale, muchachos? Nomás déjenme ir pasando lista, ya se pueden ir desconectando. Entonces hay 2 tareas para la próxima clase. La primera tarea es hacer el ejercicio que pusimos en la pizarra, ¿verdad? Y la segunda es que hagan un resumen del procedimiento de balanceo en un plano con medición de fase, ¿sí? Que hagan el procedimiento, que describan todo el procedimiento, cómo se haría. Aguilar Torres, Luis Gerardo. Presente. Amaro Tlatelpa Javier. Argueta Fuentes Irving, Yair. Ya se pueden ir desconectando los que vayan contestando de presente, ¿no? Cabildo Gaspariano, Brian Gretfrey. Presente, profesor. Vale. Celestino Estrada, Carlos Daniel. Presente, profesor. Gracias. Cisneros Arrioja, Abdiel.
Presente. Watson Martínez Elías Isaías. Presente, profe. De Luna Hernández Oscar. Presente. Flores Parra Sergio Uriel. Presente. Flores Ramos Gerardo. Presente. García Villa Oscar Ulises. Presente. González Díaz Diana Abigail. Presente. Gracias. González Francisco Giovanni. Presente, profesor. González Mejía Ulises. Presente, profesor. Iliana Evelyn Martínez Hernández. Luis Vázquez Iván. Presente. Manzano Portilla Manuel Alejandro. Ordóñez Sandoval Fernando Alonso. Presente. Palacios Martínez Ascensión. Presente, profe. Ramos Romero Alondra. Presente. Romero Ramos Carlos Iván. Presente. Rosas Carmona Leonardo. Presente, profe. Sánchez Torres Adolfo. Presente. Santos Prieto José Omar. Presente. Tavernier Pérez Alejandro. Venancio López José Antonio. Presente, profesor. Victoria Zárate Iván. Presente, profe. Sánchez Cristian. Presente. Rosa Santos Gerardo. Presente. Moyol Ramírez Josué. Presente, profe. Muy bien. Ya se podrían desconectar. Por favor. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Sí me puso asistencia? ¿Cómo te llamas? Aguilar Torres. Aguilar Torres. Luis Gerardo. Sí. Ajá. Ah, ok. Gracias. Hasta luego. Profe, una pregunta. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. Dime. No me pasó lista. ¿Cómo te llamas? Martínez Chávez.